a presentar, sí, damos una vuelta de página, a quien estuvo con nosotros, nuestro invitado, el escritor, ¿no? Luis Gote. Hay un video donde él responde justamente cuál es la postura, Luis, de este gobierno. A ver, con respecto a Malvinas. En el programa de la semana pasada, del día 9 de abril, nos quedó analizar cuál es la posición del gobierno actual con respecto a Malvinas. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué posición tiene el gobierno encabezado por Javier Milei con respecto al tema o la cuestión Malvinas? Lo primero que hay que decir es que no hay un abandono, nunca hubo un abandono formal del reclamo. Argentina sigue sosteniendo, como lo ha hecho desde 1983 hasta la fecha, que las Islas Malvinas son argentinas y que la disputa debe resolverse por vía diplomática. En este punto hay continuidad. Pero el problema no está en lo formal, está en el enfoque. Y ahí sí aparece un cambio que no es menor, sí, y que es obviamente profundamente político y de decisión política. Históricamente, la posición argentina fue clara. Malvinas es un caso de usurpación colonial por parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Por lo tanto, es un problema de integridad territorial que debe resolverse entre Estados, el Estado argentino y el Estado británico, o el Estado Reino Unido. No es una discusión entre poblaciones, no es una elección individual, es una cuestión de soberanía, como dije, entre Estados, entre dos Estados. Ese principio fue sostenido por gobiernos de distintos signos políticos desde 1983 a la fecha, como dije hace un momento, con más o menos firmeza, con más o menos eficacia, pero con una línea conceptual común. La autodeterminación de los habitantes de las islas no aplica, porque se trata de una población implantada tras la ocupación británica allá por 1833. Ahora bien, el presidente Milei introdujo un giro, y ese giro es el núcleo del debate. ¿Qué dice el gobierno actual, el gobierno actual argentino? Dice que la Argentina debe convertirse en un país próspero, tan estable y tan atractivo que los propios isleños quieran ser argentinos. Habla de seducir, no de presionar. A simple vista puede parecer una idea moderna, sofisticada, interesante, pragmática, pero si uno profundiza un poco, aparece el problema de fondo. Este planteo corre el eje del conflicto, porque ya no estamos hablando de un derecho histórico y jurídico que Argentina tiene el deber de ejercer, sino de una especie de competencia entre modelos de país, como si la soberanía fuera un producto que hay que vender bien. Es decir, los autodenominados o mal llamados kelpers, que son los que están hoy ocupando Malvinas, deben elegir entre dos modelos de países en el cual quieran vivir. Uno es Gran Bretaña y otro es Argentina. Si la Argentina estuviera en una mejor condición política, económica y social, seguramente, según en la lógica del gobierno actual, elegiría la Argentina. Obviamente que no vamos a decir que es un disparate porque es la posición que está manteniendo hoy nuestro gobierno argentino. Pero bueno, es lo que, en lo que es en la línea en la que hoy se está discutiendo. Y hay un riesgo claro con respecto a esto, como, venía, como bien dije, ¿no? Porque si la soberanía depende del que el otro quiera aceptarla, entonces deja de ser soberanía, pasa a ser una aspiración condicionada. Dependo de este país porque tiene mejor calidad de vida. Mientras Gran Bretaña esté en un plano superior, permanezco del lado de Gran Bretaña. Este sería más o menos una síntesis apretada del enfoque del gobierno. Claro, ahí está, Luis Gote respondiendo a nuestra pregunta que quedó pendiente el programa pasado. No nos dimos cuenta con Luis que ya lo habíamos preparado y nos faltaba desarrollar esto. Eso y después la presentación de sus libros, ¿no? Con respecto a este video, que también tiene que contar, y los que ya presentó, los que ya editó también, ¿no? Que se olvidó Luis. Luis Gote es escritor y bueno, como tal, viaja por distintas partes del mundo y nuestro país, fundamentalmente en nuestro país, así que tiene estudios hechos en todos los temas. Continuando con este video que nos ha mandado respondiendo esta pregunta, debo decir que hay algo más que él va a acotar, que coincido en que con lo último que dijo, ¿no? Que en realidad esta postura del gobierno deja de ser, porque si reclamamos la soberanía, o sea,
tenemos directamente que ir por otra vía, no por esta vía. Lamento mucho la posición de los isleños, que seguramente no querrán ser argentinos, es lo que tenemos nosotros como información. Ya están cómodos con otra cultura, otro nivel cultural muy diferente, ¿no? A pesar de que son, digamos, son colonizados por Gran Bretaña. Pero bueno, me parece que nosotros tenemos que recuperar las tierras. No digo a cualquier precio, no hablo de una guerra, ni mucho menos, pero me parece que ese camino, yo tampoco coincido con el gobierno nacional. Estoy en la misma línea que Luis. Somos respetuosos, pero no coincidimos con el presidente Milei en este sentido y en otros tampoco. A ver, ¿qué más decía Luis? Que tiene el gobierno. Además, este enfoque introduce, aunque no lo diga de manera explícita, ¿no? Un elemento que la Argentina siempre rechazó, y acá está importante el quid de la cuestión, la idea de la autodeterminación de los isleños. Y esto no es un detalle meramente técnico, es el punto central del conflicto. Si los isleños deciden, entonces la discusión deja de ser con el Reino Unido, es decir, entre estados, entre países soberanos, y pasa a ser entre pobladores. Y eso es exactamente lo que la diplomacia británica busca desde hace décadas, correr el eje de la disputa para evitar negociar soberanía. Por otro lado, el gobierno también plantea que la debilidad argentina en el reclamo se aplica a que ha fracasado en los planes económicos o que no ha logrado una cierta estabilidad o desarrollo y progreso como país en las últimas décadas. Que algo de cierto, obviamente, hay. Un país débil negocia en peor situación. Un país sin proyecto estratégico pierde peso internacional. Pero una cosa es reconocer la debilidad y otra muy distinta es redefinir el concepto de soberanía en función de esa debilidad. Porque entonces entramos en una lógica peligrosa, aún más peligrosa, la de creer que los derechos dependen de la fortaleza económica. Y no es así. Los derechos existen, se sostienen, se pelean, se defienden, incluso aunque el contexto sea adverso. En paralelo, se observa otro elemento, una menor centralidad del tema Malvinas en la estrategia de la política exterior argentina. Aparece sí en discursos formales, pero no como eje estructurante de una acción diplomática fuerte y concreta y decidida. Y esto también marca una diferencia, porque cuando una causa deja de ser prioridad, pierde capacidad de presión. Y en política internacional lo que se sostiene se diluye. En síntesis, lo que estamos viendo no es un abandono explícito, sino algo más sutil y por eso mismo más relevante. Un cambio de paradigma. Se mantiene el reclamo, pero se modifican sus fundamentos. Se sostiene la soberanía, pero se la condiciona. Se habla de Malvinas, pero se corre el eje de conflicto. Y en estos temas los matices importan, porque no se trata no se trata solo de lo que se dice, sino también de cómo se piensa. Malvinas no es una cuestión de simpatía, ni de mercado, ni de marketing, ni de eslogan político, ni de competencia entre modelos. Es una cuestión de soberanía nacional. Y la soberanía, cuando se relativiza, empieza obviamente a perderse. Y ya concluyendo también, hay otra lógica que viene cruzando a la política nacional. Creer que Estados Unidos va a intervenir presionando a Inglaterra para que devuelvan a las Malvinas argentinas, a las Malvinas. Esto es no entender cómo piensan los anglosajones o los angloamericanos, no entender cómo interpreten, comprenden el futuro. Entonces, Gran Bretaña sabe de la importancia de Malvinas y Estados Unidos siempre va a preferir que esa importante región hacia la Antártida, hacia el sector antártico, es preferible que quede en manos de los ingleses que de cualquier gobierno argentino a favor. Gracias.